La noche de la medusa, colección Galaxy 2001, capítulo 3. De veras lo siento, señor Mann, lo siento mucho. Claro, capitán Sakai. Más lo siento yo. He perdido mi canoa. Valía un buen puñado de miles de dólares. Además, iban mis ropas, mis utensilios, absolutamente todo. ¿Y su dinero? Poco, acostumbro llevarlo justo encima. Telefonearé a Tokio. Hay cuenta corriente de la Enterprise. Solo tendrán que dar orden de pago de mi cadena editora. Se resolverá enseguida. Mientras tanto, señor Mann, nos cuidaremos de ustedes y de sus necesidades más perentorias. Habló el capitán Matsu Sakai, obsequiosamente, aunque con una expresión astuta en sus ojos. Señor Mann, ¿tiene idea de los motivos por los que su canoa fue atacada? No, en absoluto, negó Milton secamente. ¿La tiene usted? Ello ocurrió en zona vigilada por sus unidades. Desgraciadamente, así es, se excusó con humildad el oficial japonés, inclinando la cabeza. No fue una mina a la deriva. Sin embargo, mis técnicos han comprobado todo en el lugar de la explosión. Fue un proyectil dirigido de torpedo. Por fragmentos hallados, un torpedo teledirigido, no disparado sin motivo por radio a distancia. Un costoso ingenio para un reportero, señor Mann. ¿Alguien le quiere tan mal como todo eso? Que yo sepa, no, rió Milton. Pero en mi profesión nunca se sabe. Claro, también pudo ir dirigido a la señorita Yen, sugirió maliciosamente el japonés a la joven acompañante que tiritaba envuelta en gruesas toallas en un rincón de la oficina del capitán Sakai, en el puerto pesquero de Torogasur. ¿A mí? Ella se encogió de hombros, con un brillo astuto en sus bellos ojos verdes. No es nada probable, capitán. Nunca me vi en trance parecido. Los testigos del suceso, desde la cubierta del yate Delfín, aseguraron que les vieron arrojarse al agua, nadar, alejarse un poco, luego sumergirse y después estalló la embarcación. Posiblemente sucedió así, convino Milton Mann, moviendo la cabeza. No se recuerdan las cosas en ese momento. Señor Mann, usted tuvo que percibir algo para arrojarse al agua con esa joven, justo a tiempo de eludir la explosión que les hubiera destrozado. ¿Vio u oyó algo, no es cierto? ¿Qué le pudo sugerir la proximidad del peligro mortal? Los ojos impávidos de Mann se cruzaron con los de ella. Hubo ironía en él, perplejidad en su sillén. Digamos que un sexto sentido, capitán. Habló suavemente el agente especial del FBI. Y la sensación de que algo vibraba bajo la embarcación me alarmó eso y me tiré al agua. Junto con la señorita Yen, con la idea de buscar la causa de esa vibración. No me dio más tiempo a nada, porque esa vibración aumentó, sentí moverse el agua bajo mi canoa y me asusté. Nos fuimos al fondo y muy a tiempo. Sí, muy a tiempo, señor Mann. Los ojos del japonés se entornaron. No me parece usted un hombre capaz de sentir miedo fácilmente. A veces uno se engaña. No seré un cobarde, pero puedo asustarme como cualquier otro. ¿No es una reacción humana? Sí, muy humana, y como se ha visto, muy oportuna además. Además le felicito por su suerte. Podrían ser ahora dos cuerpos difíciles de hallar, desgajados por la explosión. Supongo que su canoa estaría asegurada. A todo riesgo, pero no sé si un torpedo dirigido por radio estaría incluido en las cláusulas de mi póliza. Se lo deseo de corazón, suspiró Matsu Sakai, con mirada penetrante, con cierto aire de perplejidad y desorientación. En cuanto al asunto que les trajo a esta isla, supongo que nada tendrá que ver con el atentado que sufrieron. ¿Por qué había de tenerlo?, indagó vivamente Milton Mann, enarcando las cejas. Fija su mirada de acero en el japonés.
No se me ocurrió. Encogióse de hombros el militar nipón, fijadamente desorientado. En esta isla suceden demasiadas cosas raras últimamente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Tal vez no iba dirigido a mí este torpedo. Recuerdo ese yate que usted citó, capitán, el Delfín. Entraba en puerto cuando ocurrió todo. No pudo haber un fallo en la dirección del proyectil y ese estuviera dirigido al yate. No digo que no. Entornó sus ojos almendrados el japonés, poniéndose estirado. Pero ¿por qué motivo habría de darse nadie hundir ese barco? Porque habrían de desear hundir el mío, replicó Mann. A no ser que usted sepa positivamente que sus tripulantes pueden considerarse al margen de toda posibilidad, y es que les conoce. Les conozco, sí, afirmó el capitán Matsi Sakai. Son compatriotas suyas, señor Mann. Aunque el barco lleve pabellón inglés, un famoso multimillonario norteamericano tiene que haber oído hablar de él. Viaja con su esposa y con su séquito de 5 personas. No caigo en quién pueda ser, reflexionó Mann con astucia. Su nombre es Maddox, Luther Maddox. Milton Mann poseía una memoria privilegiada, entrenada prodigiosamente, casi un archivo mental en orden alfabético. En el acto funcionaron sus células de la memoria. Luther Maddox, lo recuerdo, sí era americano, compatriota, multimillonario poderoso, pero se decía que buscaba una guerra y financiaba mundialmente revoluciones, guerras civiles, revueltas, venta de armas a los países mal desarrollados. Su industria era el acero, sus grandes negocios, fábricas de armas, desde cañones a revólveres, pasando por rifles, metralletas, bazocas y proyectiles para cabezas nucleares. Ese era Luther Maddox, un enemigo de la paz y la coexistencia, un financiero con un fabuloso trust, cuya ambición era la guerra para vender armas y municiones, un hombre a quien una conflagración mundial le haría feliz si sobrevivía para disfrutar sus cuantiosos beneficios. Curioso visitante para la isla Torogasur, especialmente después de lo sucedido allí en aquella destesca y misteriosa noche. Y justo cuando un ingenio teledirigido había destruido su canoa, liberando sus pellejos por puro milagro. Milton Mann tomaba nota de eso. No hizo ningún comentario al capitán Sakai, e ignoró si el japonés sabía también que era exactamente Luther Maddox. ¿Qué supone usted, Mann? No sé. Milton se encogió de hombros, pensativos. No lo sé todavía, Susie. Parecía haber más familiaridad entre los dos. A veces el peligro común provoca esos acercamientos, esa mutua confianza. ¿De dónde imagina que llegó ese torpedo o lo que fuese? ¿Del yate Delfín? Pudiera ser, pero resulta bastante extraño, ¿no le parece? Un yate no dispara torpedos, aunque tratándose de proyectiles disparados por radio, todo pudiera ser. Ese Maddox es hombre capaz de cualquier cosa para provocar un conflicto armado en alguna parte del mundo. Ambiciona la guerra fervientemente. ¿Por qué motivo? Su nombre me es familiar, pero... Luther Maddox, el zar del acero, el emperador de las armas, el proveedor del material bélico a millones de seres para que se maten entre sí, forjador de gobiernos títeres y tambaleantes dictaduras o repúblicas en cualquier sitio, al mismo tiempo cerebro y financiación del mayor complejo industrial de los Estados Unidos y uno de los mayores del mundo en su género, el Maddox Steel International, con sede en Maddox City, el condado de Maddox, en Estados de la Unión, donde el gobernador, los alcaldes y los banqueros adoran públicamente a Maddox. Es un hombre partidario de más cañones y menos mantequilla. Cuando se refiere a los pueblos en vías de desarrollo, esa especie de gentuza comprende y los pobres pueblos deben soportarlo, porque así lo exigen sus circunstancias políticas o económicas
y la rapacidad de unos cuantos que se nutren de ese festival sangriento. No comprendo muy bien, no simpatiza con Maxdox ni con lo que él simboliza. Dios me libre de ello, suspiró lentamente Milton Mann. Nunca simpaticé con ciertas cosas de las que convierte a nuestro mundo en un lugar detestable, en una especie de jungla en la que solamente el poderoso tiene derecho a cobrarse toda clase de piezas. ¿Cree que usted tendrá algo que ver con todo esto? Nunca se puede saber a ciencia cierta. No habiendo evidencias claras, hay pulpos de muy largos y elásticos tentáculos. Maxdox puede ser uno de ellos. ¿Ganaría él mucho con esa matanza extraña en Toro Gazur? Ganaría lo que la guerra mundial trajese consigo en beneficio para las grandes industrias de la producción bélica, es decir, una fortuna inmensa, si el mundo sobreviviera, claro está. Porque hay que pensar que en la guerra del futuro sería a base de armas nucleares y no se puede saber dónde terminaría su poder destructor. Suponga que el mundo entero terminase en Milton. ¿Dónde estaría el beneficio? En ninguna parte, rió Mann cínicamente, a no ser que los refugios nucleares de Maxson sean de mejor calidad que ningún otro. Soporten una conflagración nuclear, cosa que personalmente no creo pueda suceder, y aún así, ¿de qué serviría luego el dinero? En un mundo sin vida y sin seres humanos. Me parece imposible que un hombre pueda ser culpable de algo así, susurró Su Chien. Parece la obra de un ser monstruoso. La gente como Maxdox es monstruosa, sonrió Mann, sacudiendo la cabeza, pero en algo tiene razón Sushi. No parece obra de un hombre, sin embargo, ¿de quién sino? Si los almendrados exóticos ojos de ella lo contemplaron fijamente, ¿de quién o de qué sino? Y dijo la frase en el aire, como una oscura y extraña interrogante sin posible solución razonable. Milton Mann se limitó a mirarla larga, profundamente, con cierta desorientación en su gesto, como si no fuera a entenderla bien. ¿A dónde quería ir a parar la joven oriental con su enigmática duda? El informe forense federal llegó aquel mismo día por radiograma cifrado. Aparentemente era un simple mensaje de la cadena periodística Enterprise, a nombre de su corresponsal Milton Mann, pero una vez traducido su código por la rápida mente de Mann, que no precisaba siquiera de apuntes o de complicadas transcripciones gráficas, su texto fue claro y concreto. Examinados cadáveres de personas fallecidas en Isla Toro Gazur, del archipiélago Torgagunto. Informe técnico laboratorio. Federales señalan fallecimiento inmediato e indoloro, por parálisis cardíaca acompañada de total paralización mental, física y de todo. Sangre coagulada súbitamente en las venas. Funciones cerebrales, aún las más mínimas, repentinamente paralizadas sin motivo concreto definido. Toda función biológica interrumpida inmediatamente. Falta de indicios de sufrimientos, convulsiones o dolor físico alguno. Causas de esa muerte común a todos, desconocidas. Muestras del aire, resultado negativo. Muestra de polvo, negativo. Síntomas de radiaciones, positivo, pero sin localizar naturaleza exacta. Pueden ser una modalidad desconocida de los rayos gamma, pero en dosis muy reducida, presente en toda la isla, tanto en los cuerpos sin vida como en el polvo y el aire. Ciertamente no posee la menor posibilidad de ser letal o peligroso. Eso era todo, muy poco a juicio de Mann, o quizás demasiado. Había radiaciones desconocidas en la isla, una derivación posible de partículas gamma. ¿Qué significaba todo eso en el conjunto siniestro y mortal de la isla situada en el mar de la China? En el interminable archipiélago de los Ryukyus. Los rayos en sí no constituían peligro alguno. La muerte general del largo centenar de seres allí reunidos había sido idéntica en todos los casos: parálisis cerebral y cardíaca, muerte súbita indolora,
Un chispazo breve y la vida termina. Solo eso. Podía sucederle a un solo ser o a varios por coincidencia, pero a todos, absolutamente a todos, era imposible. Imposible, sostuvo Milton. Es imposible, Sushi. Sí, lo entiendo, ella le contempló pensativa. Hay que pensar en un arma. Un arma, resopló Man. Sí, un arma, pero ¿cuál? Siempre surgen armas nuevas, sonrió Sushi enigmática. Rayos mortíferos, energías desconocidas, el hombre no deja de pensar nunca en destruirse a sí mismo, Milton. Cierto, pero tiene un límite. Hemos logrado muchas cosas en esa estúpida carrera de matarnos unos a otros, lo más pronto y definitivamente posible. Pero lograr la muerte por parálisis es absurdo. Se habló hace años de un rayo de la muerte, o paralizador. Le recordó ella. Creo que los nazis lo ensayaron en la década de los 40. Tonterías, solo podía paralizar motores en vuelo. Para abatir aviones enemigos era un logro bélico importante, pero no logrado. Fracasó el experimento inicial y Erich lo abandonó. No paralizaron nunca las mentes humanas. Tiene gracia, comentó de repente Sushi Jane. ¿Gracia? Man arrugó el ceño, contempló perplejo a la joven. ¿Cree que hay algo en esto que tenga verdadera gracia? No me refería a eso. Ya sé que nada tiene gracia cuando la muerte anda por medio. Man, y menos tal grado, matando por centenares y poniendo en peligro la paz del mundo. Pero me refería a un pensamiento mío, repentino. Por eso dije que tenía gracia. Era mi propio pensamiento, no lo que está sucediendo. ¿Me lo quiere explicar? Claro, Milton. Hablaba de una idea absurda se me acababa de ocurrir. ¿Absurda? Eso dije, no tiene sentido. Pero me vino de repente al asociarlo con esa parálisis de muerte. Esa forma de quedarse convertidos de hombres en piedra. Termine su divagación, Sushi. Creo que no sé a dónde quiere ir a parar. A Medusa. ¿Medusa? Man enarcó las cejas, recitó de memoria. Era una de las Gorgonas. Concibió 2 hijos de Poseidón y la diosa Atenea transformó en serpiente su cabello. Para castigar aquella ultraje, el templo a ella dedicado. Era tan horrible que cuantos la contemplaban se convertían en piedra. Eso es, suspiró Sushi, aprobadora, sobresaliente en mitología, Man. Se convertían en piedra, repitió Man pensativo. Eso es lo que hizo pensar en la Medusa. Sí, simplemente asociación de ideas. Los hombres han vuelto a convertirse en piedra. Yo me preguntaba dónde está ahora la Medusa. ¿Y dónde está Perseo? Sonrió Man agudamente. Perseo, cierto, el héroe que cortó su cabeza. Para no transformarse en piedra, él también se acercó a ella evitando mirarla. Sacudió la cabeza con aire escéptico. Creo que hemos dejado bajar demasiado la imaginación, Milton. Esto es la propia vida, no la mitología. Pero la gente murió paralizada en una noche durante la cual sucedió algo fantástico e insólito en esta isla. Me pareció concentrarse sobre una idea fija, desconocida. Comentó entre dientes. Es curioso, Medusa. Sigue con eso. La joven oriental hizo un gesto. No debió hacerme caso, sencillamente divagaba. Eso fue todo. Usted sería un perfecto Perseo, pero me temo que esta Medusa no es solamente una fea criatura con serpientes en vez de cabellos, sino algo mucho menos ingenuo e imaginativo. Sin embargo, quizás el mito tiene algo de pura y fría lógica. Perseo no se puso a divagar cuando le tocó dar muerte a la Gorgona. Sencillamente fue en su busca. La atacó sin esperar a ser atacado. Eso tiene sentido, ¿no? Perseo sabía quién atacaba. Ella le contempló fijamente. ¿Lo sabría usted acaso? Medusa estuvo una noche en esa isla. Señaló Man hacia las rocas y arrecifes donde el agua se estrellaba. Expoamente. Desde la embarcación que el capitán Sekai pusiera a su disposición. ¿Por qué no devolver otra noche? Hoy supongamos. No siga. Me temo que está pensando alguna locura, Man.
Estoy pensando simplemente esperar a la medusa en su terreno, tal y como hizo Perseo mismo. Así repetiremos el mito. Sushi, posiblemente la historia se repita. Y si no se repite, esta vez no se trata de fantasías y de criaturas abominables. Milton, inventadas por la imaginación de escritores y de creyentes, de filósofos y sacerdotisas. Ha ocurrido algo. En pleno siglo XX han muerto paralizados más de 100 seres humanos, sin posible defensa, suave e inesperadamente. Bien, ¿y qué? ¿Podría ocurrir de nuevo lo que ya ocurrió una vez? Y usted morir paralizado. Su mente es la de un ser humano, por tanto está sometida al mismo peligro mortal. No lo crea, Rioman. Soy una especie de cyborg, o mezcla de robot y hombre. Tengo ciertos poderes que otros no tienen. Solo porque fue educado y entrenado para desarrollarlos al máximo. Será interesante ver el choque entre esa fuerza misteriosa con la mía propia. Si lo resisto, demostraré que nuestra medusa tiene un punto débil. Y si no lo resiste, será una víctima más en su lista. Ese riesgo que debo correr. Milton, no haga eso, se lo ruego. Estoy harto de andar entre sombras, Sushi. Esperando aquí no vamos a averiguar nada. Ellos, quienes sea que sean, conocen algo sobre mí y sobre usted. De otro modo, no nos hubieran dirigido aquel proyectil. Hubo un tirador en la fingida reunión en la cumbre. Puede que el mismo tirador sepa quién soy yo y lo que he venido a hacer aquí. En ese caso, el peligro es el mismo. Si esas personas no me conocen, habrá que pensar que son telapetas. O muy poco de esas especialidades son capaces de leer mis pensamientos fácilmente. Mi mente está entrenada para evitarlo, precisamente, en cuyo caso, Sushi, será interesante, sumamente interesante, medirse a unos seres que son capaces de tal poder telepático, que además pueden paralizar a los humanos sin dejar rastro de armas destructora alguna, y que nos acechan sin que nosotros mismos nos demos cuenta que así sucede. Dichas así las cosas, parece que si nos enfrentamos a superhombres, Milton. Se estremeció ella preocupada. ¿Superhombres?, reflexionó Man. Sí, ¿por qué no? Había caído ya la noche, clara, limpia, muy azul, cielo estrellado, amplio, sin nubes. Inmenso como la misma quietud de los mares circundantes, sin luna, pero con nítidas, fulgurantes estrellas lejanas. La isla era como un animal dormido, sobre las aguas emergiendo su lomo regular. En tanto las aguas se estrellaban rumorosas, con crestas de espuma fosforescente en sus oscuros contornos de arrecifes y corales. La figura humana saltó a la superficie del mar, silenciosamente se sumergió, buceando bajo la espejeante azul inmensidad, en dirección a los cercanos arrecifes. Las embarcaciones militares niponas quedaron atrás. La silueta oscura entre las oscuras aguas y su espojeante superficie se movió hacia tierra firme, con larga, fácil, elástica abrazada. De vez en cuando, al emerger su cuerpo musculoso, brillaba torso y húmedo, cubierto por las gotas de agua a la claridad tenue de las estrellas lejanas, allá en la bóveda azul y remota. Pronto llegó a los arrecifes, irguió la figura emergiendo del oleaje, rematando por la espuma irisada de los rompientes. Agazapado, saltó a la arena, adentrándose en ella definitivamente. Alcanzó la espesura y se fundió con ella, de modo que dejó de ser completamente visible para cualquier posible observador, tanto en el mar como en la orilla. Sushi Yen, que parecía ser la única persona observando la escena bajo los binoculares y la imagen lejana, borrosa ya, del islote y su instrumento nocturno,
dejó de aparecer ante sus ojos. Respiró hondo la oriental, se preguntó entre dientes, expresando sus pensamientos en voz alta, sin más oyentes que sí misma sobre la cubierta de la embarcación. ¿Y ahora qué va a suceder en esa isla? Parece como una tierra maldita, dominada por algún maléfico poder desconocido. En esa supuesta tierra maldita estaba ahora Milton Mann, agente federal de los Estados Unidos y hombre superdotado, física y mentalmente, hasta el punto de dar la impresión de ser un cyborg, o mezcla fantástica e indescriptible de hombre y máquina, en conjunto perfecta para hacer de él mecanismo fabulosamente poderoso frente a cualquier especie de adversario o de poder destructor. Pero la oriental funcionaria de las Naciones Unidas tenía razones para preguntarse si toda aquella asombrosa capacidad, enigma de Torogasur, la isla donde más de 100 seres habían muerto, fantástica y paralizante, una dulce muerte inexplicable, origen y naturaleza, pero que indudablemente existió y que podía existir aún, agazapada entre las sombras oscuras del lugar. Susie Jane se retiró lentamente al interior de la embarcación anclada a corta distancia de la costa, sobre las aguas que, propiedad del magnate Maddox, era una esbelta forma blanca, orlada de luces, allí en un embarcadero de la isla nipona. Milton Mann, dentro del trozo de tierra en sus tinieblas nocturnas, era ahora una pura incógnita para ella, su posible suerte también. Susie estaba inquieta, muy inquieta, por Milton, por ella, por todo aquello que les rodeaba y que distaba mucho de entender bien. Lo que no entendía le asustaba, siempre le había ocurrido así. Susie se había asustado mucho más de haber sabido que cuando comenzó a desnudarse para entrar en la litera de su cabina personal y esperar el retorno de Mann, tratando de conciliar algo de sueño, unos ojos extraños, brillantes, casi inhumanos, seguían sus movimientos, su lento desville de involuntaria voluptuosidad sin ninguna emoción racional en su expresión, ni siquiera deseo de complacencia morbosa en la contemplación de la mujer semidesnuda, casi desvestida, cuando entró en las sábanas. Aquellos ojos eran fríos, desapasionados, sin emoción alguna tras ellos. Ojos como los de un animal carente de instintos, como los de un simple reptil o un lagarto al acecho, helados, herméticos, pero vigilantes, tensos y penetrantes.